Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, bien, bien. La idea es charlar un poco y recordar una trayectoria que imagino, mientras más pase el tiempo, más conforme vas quedando, ¿no? De todo lo que te dio el fútbol y de todo lo que le diste al fútbol, porque la verdad que fue una trayectoria realmente soñada, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, no, son lindos recuerdos, lindas cosas vividas que bueno, tener la suerte de poder verlas o poder escucharlas y de nuevo después de tanto tiempo y después de tantas cosas, está lindo, ¿no? Le trae a uno memorias muy lindas. Yo te quiero llevar al inicio, porque estuve hablando el otro día con el Loco Teste y me habló de una categoría 74 de Independiente que no había con qué darle, una categoría que ganaba en todos los niveles, me dijo. Y claro, en esa categoría, me dice Testa, se destacaba el Piojo López. ¿Qué te acordás de aquellos inicios? Bueno, mira, que cuando la categoría esa se armó después de que empezáramos o de que empezaran nuestros padres y gente conocida o cercana a nosotros, o padres de chicos de otras categorías a armar el club y empezar a andar lo que era Independiente en sí. Acordarnos, teníamos un grupo bárbaro. Me acuerdo que estaba así, estaba Norberto, Ariel, eh, el Dani Barabal, el Santi Matar, bueno, un montón. Me voy a olvidar algunos nombres y seguramente voy a quedar mal. Pero bueno, sí, hicimos un grupo fantástico, más allá de lo que éramos nosotros cuando jugábamos, el grupo de padres que nos acompañaba y que iban a todos los partidos y que nos seguían y que nos ayudaban y que en realidad bancaban todo lo que hacíamos, porque la verdad sin la ayuda de ellos o sin lo que hubieran hecho ellos no hubiéramos hecho nada o no hubiéramos jugado ninguno de los torneos que terminamos jugando, además de bueno, lo que era el Lechuza González, que lo teníamos de entrenador, pero que a su vez él con su familia también aportaba muchísimas cosas y daba muchísimas cosas para que pudiéramos participar de los torneos y los entrenamientos y todo, bueno, todas las cosas que se fueron haciendo y todo. Yo en memoria tengo eso, la juntada de los padres, la juntada nuestra, las reuniones que se hacían, las cosas que inventaban y que tratábamos de hacer para que pudiéramos tener un poco de fondos o todos los fondos para poder viajar y jugar torneos. Eso es lo que más recuerdo. ¿Y vos querías ya ser futbolista profesional? ¿Apuntabas a eso? ¿O lo fuiste descubriendo con el paso de esos años y en realidad ibas a jugar a la pelota porque te apasionaba jugar a la pelota? No, yo empecé a jugar a la pelota desde muy chiquito, pero lo empecé a hacer un poco más, digamos, no sé cómo te lo puedo decir, un poco más competitivo el día que mi abuelo me llevó a una cancha ahí de Barrio Castellino a un equipo de barrio que lo tenía el Marito Rodríguez al equipo y familia futbolera en Río Tercero sí lo es, con todos los nombres que tiene esa familia y que todos han jugado al fútbol y él fue el que me hizo hacer los primeros pasos y el que me guió y el que me hizo jugar de los primeros torneos. Después siempre fue de esperar el momento para ir a jugar a la pelota, de ir a entrenar, de poder jugar algún partido, era muy chico y bueno, así es más o menos como se inició todo. Sí, siempre quise estar ligado al deporte de una o de otra forma. De una u otra forma siempre quise estar ahí. Piojo, ¿te acuerdas la primera prueba? Digo, ¿en qué club te probaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo quedaste después en el fútbol de AFA? La primera prueba fue en Estudiantes de La Plata. Bueno, conseguimos mi papá, por intermedio de mi papá, con un amigo de ahí de Río Tercero, consiguieron que una persona de Córdoba, que en ese momento era Manuel Patiño, me fuera a ver a Río Tercero, que justo jugábamos un domingo con la primera de Independiente, que estábamos
estábamos en el torneo de ascenso y jugábamos creo que contra Foter, en la cancha de Independiente que estaba camino a la Curtiembre, me parece, que era la cancha antigua. Y, y bueno, consiguió que fuera a verme ahí, y después de eso quedamos de acuerdo que él iba a tratar de conseguir una prueba y me llevó a Estudiantes de La Plata. Ahí estuve 4 días. Estábamos en un hotel en Buenos Aires y todos los días agarrábamos el auto, me llevaba él a La Plata para que yo entrenara. Entrené con la categoría mía, entrené 3 días y el último día me llevaron a hacer fútbol con la primera, que en ese momento entrenaban primera y reserva juntos, Claro. en el country de City Bell. Digo, nervios, ¿qué siente un chico que sale del interior y va, por ejemplo, a esta experiencia? Que te acordás que después viviste mucho, ¿no? Digo, te podía haber olvidado, pero digo, que quedó todavía en el semblante la experiencia de aquellos días. Sí, yo lo recuerdo como si fuera ayer. Era la primera vez que tenía la oportunidad de tener gente que yo veía jugar los domingos, tenerla cerca mío y bueno, todo lo que era en ese momento poder compartir un momento, aunque sea de una cancha profesional, de un entrenamiento profesional. Yo me acuerdo que empezaron ellos haciendo fútbol, en ese momento era muy diferente a lo que es ahora. Era profesional, había un profesionalismo muy grande, pero bueno, los tiempos cambiaron y las cosas fueron adoptando otros sistemas y otras cosas. Hoy para llegar a ver un entrenamiento de un equipo profesional o para estar en un entrenamiento te cuesta muchísimo y tenés que pasar por un montón de filtros que en esa época no era así. Entonces, sí, me acuerdo. Me acuerdo que hicieron en ese momento los entrenamientos de fútbol se hacían entre 40 y 60 minutos de entrenamiento de fútbol. Era como un partido que era 2 equipos y, y bueno, jugaban durante ese tiempo. Yo no me acuerdo que jugué 20 minutos en la posición normal mía, que era de delantero, y me hicieron jugar otros 15 minutos de lateral izquierdo. No me digas. Y no te Sí, gustaba sí, jugar sí. a lateral izquierdo, ¿no? No, en realidad, en realidad las indicaciones que me habían dado en ese momento era que sí me preocupara en la marca, pero que subiera, que me liberara de la zona y que empezara a subir y que no pensara tanto en defensa, en defender. Claro. Lógicamente que tenía 2 defensores que me tenían ahí atado, pero bueno, con la edad que tenía yo, las ganas que tenía yo y todo lo verde que era, lo verde que era esa cancha, las pelotas nuevas y todo, no registraba muchas voces, excepto la de los entrenadores cuando paraban, no registraba muchas voces, entonces lo mío era correr y correr. Y bueno, y después de ahí terminó la prueba, nosotros nos volvimos para Córdoba, yo para Río Tercero, y a la semana tuvieron comunicación con Manuel, con Patiño, acá en Córdoba, y bueno, le dijeron que sí, que entraba en los planes de ellos para las inferiores de Estudiantes de La Plata y en las condiciones que habían quedado, que era ir a instalarme en la pensión de estudiantes y ahí arrancar. Claro. ¿Era Eso sexta? fue, eso fue, eso había sido en junio, julio, no me acuerdo bien la fecha, pero en realidad yo tenía que volver en enero, perdón, para arrancar la pretemporada con mi categoría. Claro. ¿Tu categoría sexta, quinta? Creo que era sexta, Era sexta, claro. por la edad. Sí, 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 claro. Y después llega Racing, ¿cómo es el tema? Digo, estás un tiempo en estudiante, pasas por universitario y después llega Racing. Sí, de estudiante me vuelvo, me volví, no podía jugar mucho, no podía hacer mucho porque era un conflicto
era un conflicto entre estudiantes y nosotros que no me querían devolver el pase y nosotros estábamos protestando por eso. Bueno, se encontró ahí una vía legal para sacarlo, que es el Patria Protesta, me dieron el pase y de ahí Manuel Patino se hace cargo de toda la estructura del fútbol en Universitario de Córdoba, como una especie de gerente, una especie de una cosa así, que es en la que participamos todos los chicos, la mayoría de los chicos que jugamos en la categoría 74 de Independiente. Era bueno, el Santiago Mata, el Ariel Salvucci, Álvaro Velomo de Almafuerte, el Horacio Ranceller, el Gatito Rodríguez, bueno, toda gente conocida del fútbol que conocemos nosotros de Río Tercero. Dijiste Lalo Y a Belomo. los Yo 6, conozco al Lalo Belomo pelado jugando de 5. ¿En esa época jugaba de 9 y tenía pelo? ¿sabes la de rulo que tenía? Impresionante. Éramos todos con pelo, estábamos todos con pelo, en esa época era la onda del pelo largo, así que andábamos éramos todos pelilargos. Si ves la foto, teníamos todas unas greñas, unos pelos bárbaros, y la pasábamos muy bien, vivíamos en una casa que nos alquilaban, y bueno, teníamos un supervisor y bueno, nos manejábamos así, estábamos toda la semana acá en Córdoba, hasta los fines de semana que jugábamos y después teníamos libre los lunes que nos volvíamos cada uno a su casa y después de nuevo empezar. Eso fueron 6 meses, la verdad que fueron espectaculares. Para mí, creo que para todos, o sea, vivimos cosas, nos unimos mucho, hicimos muchas cosas juntos, nuestros padres, la verdad que fueron geniales porque los fines de semana yo creo que los fines de semana era cuando mejor comíamos, porque caían los viejos los domingos antes de los partidos, se armaba cada comilona, así que y después partíamos para la cancha todos juntos, era muy lindo. Mata la La verdad tajada que bien porque él vende la imagen de que era un buen arquero. Digo, qué mejor que lo describe el Piojo no, López. Digo, ¿cómo atajaba Santi? no, era un número uno el Santi, era un número uno. La verdad que nos sentíamos muy seguros y estábamos muy tranquilos. La verdad que muy, muy bien. Y, y bueno, después de los 6 meses, a los 6 meses me llaman para entrenar con un juvenil en AFA. Y bueno, me voy para allá, y entrenamos, creo que era en ese entonces, bueno, ahora también se sigue haciendo, no tanto, pero en ese entonces eran entrenamientos semanales, o entrenabas de lunes a viernes y después volvías y podías jugar en las divisiones inferiores o en el lugar donde estuviera. Así que bueno, fueron pasando las semanas y cada semana que iba pasando, yo siempre escuchaba al final de la semana, los viernes, siempre daban la lista de los que tenían que volver el lunes, que en ese momento hacían los entrenadores, bueno, y iban descartando, éramos un montón, había un montón de jugadores que después llegaron a primera división y que jugaron y todo, y que tuvieron mucho tiempo, pero bueno, en ese momento era así, no sé, por decirte, eran 70, 80 chicos de todos los clubes, y era hacer fútbol continuamente. Entonces todos los días vos tenías entrenamiento de fútbol y al final de semana descartaban y a la otra semana de nuevo lo mismo. Hasta que se empezó a poner un poco, a medida que fueron pasando la semana y que se fueron eliminando una cierta cantidad de jugadores, que el grupo empezó a quedarse ya más conformado, más pequeño, se empezaron a hacer otra clase de entrenamiento, ya eran entrenamientos físicos y entrenamientos de fútbol. No tuvimos nunca la suerte de cruzarnos con ningún plantel profesional, porque después se empezó a utilizar no, ya se utilizaba ahí, pero nosotros no tuvimos esa suerte, que es intercambiar fútbol con el equipo, Claro. con las selecciones mayores. Entonces te usaban como sparring y hacías fútbol con ellos y hacías lo que te decían ellos, pero no, yo no tuve esa suerte en esa época.
¿Ese sub-17 le dirigía Mostaza Merlo, leí por ahí? Claro, claro. Ahí estaba Mostaza. Y a medida que fueron pasando las semanas y seguíamos haciendo fútbol, cuando el grupo se empezó a reducir, que ya estaba más compacto, ya venía Basile también, el Coco, venía a ver los entrenamientos. Porque era en el edificio antiguo de la selección, que es el primero, es cuando, bueno, no sé, para dar una idea, la AFA está, el centro de entrenamiento de la AFA ahora está dividido en dos, está el edificio nuevo, que está al lado de la cancha, que hay una cancha de béisbol, y está el edificio antiguo, que está del otro lado, que es una casona grandísima, con techo así como de ladrillo, es como de ladrillo visto, y el techo tiene como teja roja. Y bueno, el predio era ese edificio grande que tenía todas las habitaciones, los vestuarios, los comedores ahí, y tenía solo 4 canchas de fútbol, Claro. donde se hacía fútbol. Hoy en día el predio bueno, impresionante lo grande, lo que ha avanzado y todas las canchas de fútbol que han hecho. Eh, entonces, bueno, había una escalera que bajaba del comedor, que se podía ver las 4 canchas de fútbol profesional donde entrenaban los equipos. Y en esa escalera, en la punta de esa escalera, siempre se sentaba el Coco con su cigarrito y su cafecito a mirar el entrenamiento de fútbol. Y nosotros siempre carpeteábamos, porque Claro. siempre estábamos, los que no hacían fútbol corrían alrededor de la cancha, hacían otra clase de entrenamiento hasta que les tocaba el turno. Y bueno, así pasaron las semanas, fueron como 3 o 4 semanas que pasamos, nosotros le llamábamos el corte de eliminación, íbamos pasando el corte y bueno, cuando quedamos justo, habíamos quedado 25 habíamos quedado, era el último esa semana, era la última semana de corte y quedaban creo que 23 para ir a jugar un torneo que no me acuerdo cuál era, pero era un Claro. torneo, a ver, no era de carácter oficial, pero sí tenía algo de oficial por FIFA, por algo de eso. Entonces justo la categoría que representaban, creo que era la sub 18, sub 20 me parece. Eh, bueno, justo antes de dar el corte, y de hacer la lista ya definitiva que iba a ir a ese torneo, bueno, Mostaza nos reúne a todos en el vestuario y nos explica que habían tratado de todos los modos, que había hablado el presidente de la AFA con la FIFA, que se habían reunido y que habían intentado y que esto y que el otro, pero que sobre la categoría que iba a viajar al torneo, que era la categoría nuestra, pesaba una suspensión por No. un problema que había, no sé si te acordás vos, la época de Snyder, Claro, que se exactamente. había Sí, sí, agarrado sí. a trompada, no sé, con un árbitro, qué sé yo, eh, bueno, todavía pesaba una suspensión sobre esa categoría en selecciones nacionales. Entonces que se daba por desechado el torneo, que no se podía ir porque la suspensión seguía vigente. Entonces, bueno, todos con cara larga, todo bastante triste ante una Imagino la posibilidad tan decepción. importante. Sí, bueno, yo estaba regalado ahí, porque a ver, eh, entenderme bien el término regalado. Yo llegué de Córdoba capital de una liga del interior, o Sí, sí. sea, la liga cordobesa. Si vos te pones a ver con toda la connotación que tienen las ligas del interior en el fútbol nacional hoy en día, en ese momento, o sea, no había forma que pasaran los filtros si no estabas en alguna inferior de AFA, Claro. Sí, sí, sí. porque realmente la selección que hacían y realmente los jugadores que había en las selecciones, no en la selección, perdón, en las inferiores de AFA, el nivel era muchísimo mayor a nivel físico nomás, ni siquiera hablar de técnico táctico, era físicamente era impresionante, o sea, tenían a disposición, se los trataba como jugadores no profesionales, pero con mucha más intensidad, eh, digamos, no como la de ahora, porque ahora sí tienen un servicio y una atención y unas cosas
que para mí es demasiado excesivo, porque los chicos no terminan de diferenciar lo bueno de lo malo, pero Claro. en ese momento sí era el sueño. Mirá cómo está este pibe, tiene la misma edad que yo, mirá la altura, los músculos que tiene, está jugando en las inferiores, ponele de Racing, de Boca o de River, qué sé yo. Y bueno, para mí era un regalo estar ahí, como de una liga del interior, con todas las dificultades que tenía en ese momento y que siguen teniendo las ligas del interior, para tener una competitividad bastante alta. Entonces, ya era un regalo para mí y bueno, sí, una decepción lógica porque a medida que pasan las semanas y a medida que vas haciendo entrenamiento y te vas haciendo amigo, vas conociendo a la gente, te encariñás y la verdad que querés estar, como pasa con todo, pero bueno, Sí, sí, claro. era lo que salió en ese momento. Así que nada, ¿Y ahí Racing te vio quedó. ahí? No, yo de ahí me fui, me llevó Patiño, me quedé en Buenos Aires y me llevó 3 días a entrenar a Platense, que estaba el negro Marcheta. Claro. Me lleva a entrenar a Platense, entreno 3 días en Platense y bueno, eh, dieron el ok para que me quedara, sí me querían tener, bueno, toda la historia que pasa en el medio y bueno, el problema que había ahí es que no tenían más lugar en la pensión del club, entonces no había forma de que me pudiera quedar. Aparte que yo ya estaba medio reacio a la pensión por el hecho de lo que había, de que no me había gustado mucho la experiencia de Estudiante de La Plata, sí había aprendido un montón, había visto muchas cosas, pero bueno, no me incomodaba el hecho de quedarme en otra pensión. Entonces medio como que estaba medio reacio, pero eh, me acuerdo que me habló Marcheta y me dijo que no, que realmente no había lugar en la pensión y que realmente ellos no podían hacer el esfuerzo por alguien que estaba, digamos, que no tenía experiencia en primera división todavía, ni, o sea, tenía que empezar en una categoría de abajo. Entonces ahí se les complica. Y bueno, ahí terminó lo de Platense y no sé si nos estábamos volviendo para Córdoba o estábamos todavía en Buenos Aires, que le sonó el teléfono a Patiño del abogado que nos había ayudado con el tema de Estudiantes de La Plata. Eh, Diciéndole que él tenía, bueno, que él tenía amigos, que esos amigos habían hablado con el presidente de Racing de Avellaneda, que en ese momento era Di Stéfano, Juan Di Stéfano, y que quería tener una reunión con él y que esto y que lo otro. Entonces él fue, se reunió todo y a la semana siguiente me llevaron a entrenar con Racing, entrené 2 días con Racing y bueno, ahí le dijeron que no, que ya sabían el tema de la pensión, que sabían todo, que en realidad lo que iban a hacer era hacerme un contrato y dejar viviéndome en un hotel para la comodidad mía. Así que ahí arrancó todo la historia. Ahora, Piojo, ¿cómo es esto del fútbol, no? Digo porque mirá cómo es, podía haber Y la terminado en, tenés, y sí, en la tenés, Platense. la tenés. Sí, sí, sí. Digo, podía haber terminado en Platense, podría haber vuelto y que ese teléfono hubiese sonado. Digo, realmente, a ver, nadie regala nada y menos a quienes hicieron el camino del fútbol con tanto esfuerzo, digo, peleándola, buscando cada prueba, todo, pero un toque de suerte tiene que haber sido sí, ¿no? Sí, sí, la suerte te tiene que acompañar. Después todo lo que haces, lo haces vos. Más vale, obvio. Acá nadie regala nada, acá nadie te regala nada. Acá el que diga que nada, sí, pero mirá, no, porque no. Eh, me canso de hablar con los chicos que están hoy en las inferiores o con chicos que son cercanos a mí o con chicos que me han hecho hablar por un motivo o por el otro. Es decir, mirá, acá vos podés tener al representante de Messi, tenés al representante de el representante del otro, pero el que entra a la cancha sos vos. Y no hay más. No hay, ya, te pueden dibujar lo que vos quieras, que te lo pueden pintar del color que vos quieras, pero el que va a decidir sobre el futuro de uno es uno mismo. No hay otro.
Sí, no, está claro. Entonces, el que la tiene que laburar, el que la tiene que luchar, el que tiene que hacer las cosas es uno mismo. Lógicamente que a medida que después van pasando, que va pasando el tiempo y con todo lo que estás haciendo vos de dentro de la cancha, lógicamente que si hay una persona que realmente respete tus intereses o respete la forma de manejar las cosas más o menos como la tenés vos y que te respete a vos como jugador, lógicamente que te va a ayudar muchísimo más. Si nos ponemos a hablar de lo que fue la trayectoria en Racing, estamos 2 horas, ¿no? Pero digo, fueron 4 temporadas que, digamos, te terminaron formando como futbolista y te dieron el nombre, ¿no? Digo, el nombre que te ganaste en el fútbol, que después tuvo su paso por Europa y demás, pero digo, lo debes a ese paso en Racing, ¿no? ¿Cómo resumirías esos 4 años donde, digo, hubo un momento de pelear por el campeonato, hubo un momento de que te dirigiera Maradona, hubo de todo, ¿no? Sí, mira, yo tuve la suerte. A mí me tocaron jugadores con nombre, pero mira, adelante mío tenía impresionante. Tenía al Turco García, lo tenía al Puma Rodríguez en su momento, Alfredo Graciani, tenía los Torres de Paraguay. Yo cuando debuté con Rubén Pá, Gustavo Matosas. Bueno, a ver, hay chicos de hoy en día que ni siquiera lo van a hacer, lo van a conocer, lo van a saber. La gente más o menos de nuestra edad que vio fútbol y que sabe, y que qué sé yo, sabe lo que son esos nombres. Lo que era sentarse en la punta del vestuario y mirarlos a estos animales era un miedo terrible. Era una cosa que no, a ver, cuando deciste bueno, el primer día de entrenamiento, el primer día de entrenamiento que me subieron a entrenar, no me la acuerdo más, no me la olvido más a la anécdota esa. El utilero de Racing me ve parado en la puerta y me dice: ¿y vos qué querés? Me dice: ¿qué querés? ¿Que te lleve la ropa hasta allá? ¿Que no tenés piernas para venir a buscarla acá? Imagínate cruzar en medio del pasillo ese con todos estos animales sentados al lado mirándote como diciendo: a este le vamos a hacer pasar las mil y una. Porque eh, antes era así. Hay que pagar el O derecho de sea, te piso. hacían... Pero no, pero en el buen sentido, no te lo hacían en el mal sentido. Eran gente que realmente eh, te hacían saber las cosas como era de un modo u otro bien y para que lo entendieras y para que lo respetaras. O sea, no había nada de malicioso en eso, no había nada malo y realmente uno, o por lo menos yo, lo aprendí bastante bien y aprendí a respetar eso. Y a mí lo que me sirvió, sí, para dejar, como para decirte algo, lo que a mí me costó llegar a Europa, me costó estar 5 años en un equipo de fútbol profesional, en un plantel profesional en el cual todos los días te traen jugadores nuevos, todos los días hay jugadores que quieran estar en el lugar tuyo, todos los partidos la gente te está mirando y te está controlando, los mismos dirigentes, los mismos técnicos, como si fuera a ser el último partido tuyo. O sea, tenés un examen diario de todo, cómo llegas al entrenamiento, cómo entrenás, cómo te comportás con tus compañeros, cómo te comportás con el entrenamiento, cómo te comportás con los técnicos, o sea, es un conjunto de cosas que lamentablemente, por bien o por mal, o como lo quieras llamar, yo porque viví esa época y la verdad que me quedo con eso. Esos 5 años que yo estuve en Racing, a mí me educaron, me Sí, enseñaron claro. cómo hacer las cosas, me enseñaron lo que me costaba. Hoy es muy difícil, porque hoy tenés chicos que realmente con 17, 18 años están pretendiendo contratos millonarios o fortunas y todavía a lo mejor no jugaron en primera división, no jugaron un solo partido. Y hoy lidiar con eso y lidiar con esa clase de proyección es muy difícil. Sí, sí, Y sí, por sí. eso, bueno, Sí, sí, a ver, encontramos digamos, miles no, de... no es lo frecuente hoy un jugador con las condiciones que tenías en ese momento estar 5 años en el fútbol argentino. Hoy vuelan sin esa formación, ¿no? Digo, posiblemente también eso explique por qué te fue tan bien en Europa, ¿no? Porque me parece que no se quemaron tiempos en ese sentido. Claro, por eso a mí me sirvió, todo eso me sirvió para después realmente valorar lo que tenía y valorar lo que tenía que hacer y aprender a respetar todo lo que se me pusiera enfrente y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, hoy no pasa tanto, pero bueno, hay algunos casos que sí. Pero sí, más o menos en Racing fue eso.
Y además de encontrarme en un club que realmente no conocía, porque no lo conocía, eh, encontrarme con el amor de la gente por el club, por lo que se siente, por lo que se vive en la semana, por lo que se vive domingo tras domingo. Bueno, cada simpatizante del club debe pasar por lo mismo, pero bueno, yo lo viví desde adentro y la verdad que me enseñaron un montón de cosas. Y paralelamente a ese romance con Racing, comenzó un capítulo, digo, importantísimo, el sueño y el anhelo de todo jugador, que es la selección argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente, bueno, a mí me llega la selección con Maradona. Eh, estábamos, bueno, estábamos entrenando y justo había llegado, justo Diego hacía unos meses que estaba en Racing y bueno, en el medio de un entrenamiento me saca del entrenamiento y me dice, tengo que hablar con vos 2 minutos y me dice, te van a convocar de la selección y me dio todo ¿cómo te puedo decir? un manual de cómo me tenía que comportar y a dónde iba a ir. Fue toda una explicación en 2 minutos bueno, la verdad que si vos le tenés amor o tenés un anhelo en la vida que es llegar, o ponele, llegar a la selección argentina, y qué sé yo, con todo ese manual de explicaciones, sabés lo que vas a defender y cómo lo tenés que hacer. Entonces, bueno, esa es la experiencia individual de cada uno. Y después tenés que saber que en el camino tenés cosas buenas y cosas malas, y bueno, sos un bendecido por estar ahí, pero bueno, tenés que saber que a veces las cosas no salen tan bien y te va a doler mucho, pero bueno, es seguir estando ahí, seguir peleándola. Ese Maradona técnico, digo, era un Maradona que en realidad quería seguir siendo jugador, ¿no? Digo que fue su primera experiencia junto con Mandillú, aquella de Racing. Digo, ¿con qué tipo de técnico te encontraste? Y él te hablaba del jugador que él fue y que quería seguir siendo. Él te hablaba en lo anímico, en lo motivacional, te daba algunas pautas de juego, te daba algunas cosas, pero él era más eso, era más, o sea, era la motivación pura. Claro. Después se repartían bastante las cosas tácticas con Carlos Fren, que era el ayudante que tenía él, el otro técnico que tenía él, y bueno, así las íbamos llevando y además los jugadores experimentados de trayectoria que también ponían su parte en eso y hacían que las cosas trataran de funcionar. Pero él era más un motivador, era más un tipo que con solo mirarlo entrar al vestuario ya tenías motivación pura. Entonces después, si le agregás a eso que te venía y te daba una palabra de aliento o te ayudaba o te quería corregir algo del juego, bueno, todo suma, no había resta. Atlanta 96, antes de irnos al capítulo europeo, digo, al Valencia, después jugaste mundiales, digo, disfrutaste la selección como no muchos lo han hecho, pero digo, fue un golpe, ¿no? Porque era la medalla que no se había ganado nunca y encima la forma que se pierde. Sí, bueno, nosotros que siempre hablábamos que nosotros no pudimos, o sea, no, a ver, por empezar, nosotros nunca disfrutamos de la Villa Olímpica, ni siquiera estuvimos cerca de la Villa Olímpica. Para nosotros era como un mundial de fútbol, lo tomamos así, nos llevaron a una concentración totalmente alejada de lo que eran los Juegos Olímpicos, veíamos poco y nada de los Juegos Olímpicos, solo veíamos los partidos de fútbol que se podían ver por la televisión y después lo demás era como un campeonato normal. Eh, bueno, sí, fue el momento bueno, de cómo se perdió el partido y eso que no nos dejó, y la bronca que teníamos interna, que no nos dejó disfrutar, por decirlo de alguna manera, de esa medalla olímpica, esa medalla de plata y de visualizar también lo que habíamos conseguido, ¿no? Que era muy importante para todos. Pero bueno, siempre el, el camino del argentino con la selección o cualquier sea de siempre victorioso no puede ser perdedor. Entonces, dentro de esa idiosincrasia es como uno trata de vivir las cosas, que a lo mejor hay algunas veces
que la verdad que está bastante equivocado, pero bueno, nosotros nos tocó eso y más allá de que nos sentíamos contentos y que teníamos alegría, era la decepción por no haber podido ganar.